Shabbat Shalom otra vez, hermanos. A ver si les puedo poner allá una presentación. Vamos a ver. Parece que ahí quedó. Bueno, para que lo puedan ver también acá, mis hermanos de este lado. Bueno, ahora tenemos que estar con dos computadoras, una para cada pantalla, porque no hemos encontrado el dispositivo que nos permite mandar la imagen a las dos al mismo tiempo. Bueno, pues la parashá de esta semana es la parashá Balak, que es traducido como devastador. Algunos también lo traducen como vacío, el término Balak, como alguien que está vacío, como alguien que está hueco, como alguien que no tiene alma, ¿verdad? Y la traducción pues tradicional es devastador. Y hemos para hoy, hermanos, para nuestro estudio en este servicio de Shabbat, hemos seleccionado este tema. Se recuerdan que la semana pasada hablamos de la vida de Jefté. Hoy vamos a hablar de Balaam, porque sin lugar a dudas Balaam es un personaje que se destaca bastante en esta parashá. Y entonces vamos a estar hablando acerca de Balaam, y como título para hoy es el camino de los extraviados. Anoche decía nuestro hermano Jorge en la transmisión que Balaam era un profeta que se desvió, ¿verdad? Un profeta que abandonó el camino, en otras palabras, que se perdió, que se extravió. Y yo les decía, ayer les decía, mañana vamos a hablar acerca de este tema y de lo que es el camino de los extraviados, o el camino de aquellos que se pierden. El texto que estamos considerando, el texto bíblico como base para nuestro tema, lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso número 15, en donde podemos leer lo siguiente. Léanlo todos conmigo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Tremendo esto, ¿no? Me llamó mucho la atención esa última frase, el cual amó el premio de la maldad. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Vea, algo que me impresionó, le decía yo a mi esposa, porque ya había otras veces enseñado sobre Balaam, pero nunca me había dado la tarea de investigar a fondo a este personaje. Y algo que me impactó mucho cuando estaba preparando este tema fue precisamente que Balaam es mencionado 58 veces en la Biblia. Y esto de veras dije, wow, 58 veces. No es como que nada más se hable de él aquí en esta parashá. Balaam lo encontramos, hermanos, mencionado en la Torá,
Lo encontramos mencionado en los profetas, lo encontramos también en los escritos. Esto quiere decir que Balaam está por todo el Tanaj, ¿verdad? Porque se acuerdan que el Tanaj, según la clasificación hebrea, es la Torá, los escritos y los profetas. Entonces, Balaam es mencionado en todas partes, tanto en la Torá como en los escritos y también en los profetas. Y por si eso fuera poco, también encontramos a Balaam en nuestros libros sagrados conocidos como Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Y en el Pacto Renovado, de los 27 libros que tiene, en 3 de ellos se menciona a Balaam. Esto convierte a Balaam en un personaje muy significativo en la palabra de Dios y digno de considerarlo para su estudio. Y cuando digo digno, no me refiero a que él sea una persona digna, sino por tantas menciones, por tanto que se habla de él, pues debemos de dedicar tiempo para estudiar y saber acerca de su vida y quién era realmente este personaje conocido como Balaam, o en hebreo le llaman Bilam. Bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? ¿Quién era Balaam? Veíamos anoche, ¿verdad? Un mago, un hechicero, un profeta, ¿sí? ¿Quién realmente era Balaam? ¿Se acuerdan que anoche esa pregunta dijimos, pues todas, ¿verdad? Porque era profeta, sí, era un hechicero también, era un mago también, porque era un conocedor de las estrellas, de las constelaciones, de todo esto. Y fíjese, estudiando algunas fuentes extrabíblicas, el Zohar dice que Balaam fue el profeta más elevado que ha existido entre las naciones, no de Israel, pero entre las naciones, o dicho de otra manera, entre los gentiles. El Zohar dice que Balaam ha sido el profeta más elevado, ¿sí? El profeta más alto de todos los que han existido. O sea, nos queda claro que Balaam conocía a Dios, ¿sí o no, hermanos? Nos queda claro, o sea, en la parashá, él hablaba con Dios, él sabía mucho de Dios, conocía la Torá, sabía de construir altares, sabía de sacrificios, sabía de todo. Entonces nos queda claro que él conocía al Eterno, y nos queda claro que incluso él recibía revelación del cielo, porque recibió revelación divina. Nos queda claro que tenía poder, por eso lo contrataron, porque él tenía poder para maldecir, para hacer daño a la gente. Un poder que venía del lado oscuro, pero él tenía poder. Ahora, con toda esta información de Balaam, nos surge la pregunta, bueno, ¿y por qué era malvado? ¿Por qué Balaam era malvado? ¿O por qué se hizo malvado? Porque, como decía el hermano, un profeta que se extravió, que se desvió del camino. Volvemos a nuestro texto, 2 de Pedro 2:15, que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Por qué fue que Balaam se desvió, se extravió, se perdió? ¿Por qué fue que Balaam se volvió una mala persona? Nos dice la Escritura: porque amó el premio de la maldad. Y la palabra amó es una palabra muy fuerte, pero él amó el premio de la maldad. ¿Cuál es ese premio? ¿La maldad premia? Bueno, pues tenemos que decir que así como el Eterno promete recompensar, y de hecho recompensa a todo aquel que le honre, que le obedezca, recordemos que el mal, hermanos, el mal siempre está imitando al bien.
Entonces, ¿qué hace la maldad? Pues también la maldad trata de ofrecer premios, de ofrecer recompensas. Y la maldad lo que hace a través de esos premios y de esas recompensas es seducir a las personas, atrapar a las personas. Así como los pescadores que usan la carnada. ¿A cuánto les gusta la pesca? Varones, porque no creo que haya mujeres que les guste la pesca, ¿verdad? Pero ¿cuántos varones les gusta la pesca o alguna vez fueron de pesca? Y las mujeres, aunque no les guste, pero saben cómo se lleva a cabo la pesca, ¿verdad? Se les pone una carnada para que el pez llegue y muerda la carnada. Y le tienes que poner la carnada que le guste al pez. Yo recuerdo cuando a mí me gustaba ir a pescar y los pescadores expertos decían, mira, ¿qué quieres pescar? Porque a ciertos pescados les gusta esta carnada. Si quieres este otro, tienes que usar esta otra carnada. O sea, no es como que con una misma carnada vas a sacar toda clase de peces. O sea, cada pez tiene su preferencia, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. ¿Qué es lo que hace el mal? ¿Qué es lo que hace la maldad? Ofrecernos, poner en nuestro camino esos premios, esas recompensas, esas carnadas de algo que nos gusta. Las tentaciones siempre son cosas que nos gustan, siempre son cosas agradables. ¿Se acuerda lo que dice Génesis de Eva? Que vio el fruto y lo vio como algo codiciable, como algo que se le antojó mucho, algo que ella quería comer. Entonces así es como funciona. Y el mal, cuando presenta estos premios, estas recompensas, pretende seducir y atrapar no solamente a las personas que están alejados de Dios, sino el principal objetivo de la maldad. ¿Quiénes son? Los escogidos. Los escogidos de Dios. Es a donde apunta, ¿verdad? Siempre la maldad. Tratar de seducir, tratar de hacer caer a los hijos de Dios. Quizás Balaam, aunque no tenemos el dato preciso sobre eso, pero quizás Balaam no siempre fue malo. De hecho, el que la Biblia nos hable de él como alguien que se desvió, como alguien que se extravió, pues nos da a entender que no siempre fue una persona malvada. Quizás incluso hubo un tiempo en el que Balaam le sirvió a Dios. Es muy probable que esto haya sido así. Sin embargo, sí sabemos que Balaam se extravió, que Balaam perdió el rumbo, que Balaam abandonó el camino de la emuná para seguir su propio camino. Porque eso es lo que sucede. Cuando una persona se extravía, cuando una persona está en el camino de Dios y se extravía, se pierde, usualmente lo hace para seguir su propio camino, para ir detrás de sus propios deseos. Y seguramente esto le ocurrió a Balaam. El tema con Balaam es que no solamente se extravió, no solamente se perdió él, sino que según las escrituras, Balaam, mis hermanos, marcó un camino o dejó marcado un camino para que otros lo siguieran. Y eso es lo que hoy nosotros le estamos llamando el camino de los extraviados. ¿Se acuerdan que su majestad Yeshua HaMashiach dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Pero bueno, también hay otros caminos. Y no es que el otro camino sea el camino de Balaam, nada más. O sea, el camino de Balaam es uno de tantos caminos. ¿Han escuchado ustedes la frase esa que dice: todos los caminos te llevan a Roma? Y dijo por ahí un hermano: no, pues a Roma no lo dudo. ¿Sí? A Roma no lo dudo que todos los caminos te lleven, pero a la vida eterna, al Padre, al Dios de Israel, solamente hay un camino que te puede llevar. Y ese es el Hijo de Dios, Yeshua.
De ahí para allá hay muchos caminos que tú puedes escoger. Tu propio camino, tu propia idea, tus propios instintos, tus propios deseos, tus propios planes, tus propios proyectos. Ese puede ser el camino que tú escojas. El camino de Balaam es uno de tantos que están por ahí y que hoy le llamamos el camino de los extraviados o el camino de los que se pierden. Vean ustedes, la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla de tres cosas respecto a Balaam. Su camino, es decir, el camino de Balaam, esa es una cosa. Hay otro texto de la Biblia que nos habla de el error de Balaam. Y otro texto más que nos habla de la doctrina de Balaam. Tres cosas, tres enseñanzas que se desprenden de este personaje. El camino, el error y la doctrina de Balaam. ¿Qué podemos decir del camino de Balaam? El cual ya dijimos es el camino de los extraviados. Pues podemos decir que ese camino de Balaam definitivamente es un camino que se opone a la voluntad de Dios. Un camino que es contrario a la voluntad de Dios. Un camino que para seguirlo necesariamente tienes que abandonar el camino de Dios. Tienes que salirte de la voluntad de Dios para ir por el camino de Balaam. Y todos los caminos que están fuera de la voluntad de Dios o que van de una forma opuesta a la voluntad de Dios, hermanos, son caminos de muerte. ¿Se acuerda de lo que dice Proverbios? Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece un buen camino, le parece que está bien, le parece que no tiene nada de malo. Pero la palabra de Dios es contundente cuando dice ese camino es camino de muerte. Si no es el camino de Dios, si no es el camino que Él te ha marcado, si no es el camino en donde tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces ese camino que estás siguiendo es un camino de muerte. ¿Y qué es la muerte en este sentido? Aquí no está hablando de una manera directa de la muerte física, que esa pues todos estamos expuestos a morir físicamente. Cuando dice la Escritura o nos habla de un camino de muerte, nos está hablando de la muerte espiritual. Nos está hablando de que entre más nosotros nos alejemos de Dios, estamos muriendo espiritualmente. Nos estamos alejando del propósito divino. Nos estamos alejando de la vida eterna. Ese es el camino de muerte. Y ese es el camino de Balaam. Un camino que si te invita, si te llama, si te dicen ven conmigo, a lo que te están invitando es abandonar el camino de Dios. Ahora, ¿qué hay del error de Balaam? La Biblia nos habla también del error de Balaam. ¿Qué fue la equivocación o el error que cometió Balaam y que cometen todos aquellos que siguen ese mismo camino, todos aquellos que se extravían? El error, hermanos, es elegir lo material por encima de lo espiritual. Cada vez que cualquiera de nosotros ponga lo material por encima de lo espiritual, está cometiendo el error de Balaam. Y no me dejará mentir que todos en algún momento hemos cometido ese error. Todos en algún momento hemos pasado por esa situación de tomar decisiones erróneas y elegir lo material por encima de lo espiritual. Pero este error de Balaam va más allá. Porque este error de Balaam nos habla también de preferir lo profano. Preferir lo profano.
podemos decir que este error tiene niveles, o que hay niveles en este error. En ese primer nivel, pues todos fallamos en algún momento, todos cometemos el error de pronto de darle más valor a algo material que a algo espiritual. Todos. Pero en un segundo nivel, preferir lo profano por encima de lo que es santo, eso ya es otra cosa. Porque cuando nosotros le damos preferencia a las cosas profanas, lo que estamos haciendo es pisotear lo que es santo. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de los términos, de un término hebreo que se llama Hilul Hashem? Hilul Hashem, que significa la profanación del nombre. ¿Sí? Cuando profanamos el nombre del Eterno. ¿Y cuándo es que se profana el nombre del Eterno? Bueno, cuando nosotros tomamos decisiones que nos llevan a elegir cosas que son profanas, cosas que ofenden el nombre del Eterno. Y ese ya es un nivel de error mayor, un error mucho más grande. Y todavía hay otro nivel más, en donde el error de Balaam consiste en cambiar las recompensas eternas por las temporales. O sea, cuando a alguien le ofrecen una recompensa que pudiera ser muy grande, no sé, ¿qué te gusta? Que el demonio, por decirlo así, que el demonio te ofreciera $1,000 millones, te doy $1,000 millones. Y que tú prefirieras esa recompensa por encima de lo que el Eterno te ofrece. Es un gran error, porque aunque sea muy grande, aparentemente, $1,000 millones es temporal. Eso es temporal. En cambio, lo que el Eterno te ofrece, eso trasciende esta vida. Porque lo que el Eterno nos ofrece son cosas eternas. Darle preferencia entonces, o cambiar las recompensas del Padre por las recompensas de este mundo. Eso es un tremendo error, hermanos. Entonces tenemos aquí esto que es el error de Balaam y que lo dividimos en 3 niveles. Cada vez que subes un nivel, pues digamos, estás hundiéndote más y más en el error. ¿Y qué hay de la doctrina? De la doctrina de Balaam. Bueno, Apocalipsis nos habla de esto, nos habla de la doctrina de Balaam. Y lo que aprendemos es que es una enseñanza engañosa. Esa doctrina de Balaam lo que hace es que busca justificar el pecado. Siempre. Esa doctrina de Balaam va a hacer todo lo posible por justificar el pecado, por defender lo indefendible. Pero esa doctrina de Balaam lo hace. Entonces nos equivocamos, pecamos, hacemos lo malo y tratamos de justificarnos. Tratamos de, digamos, de autocompadecernos. Tratamos de justificar que lo que hicimos sí estuvo mal, pero fue por esto, por aquello. Damos, digamos, hasta pruebas. Esa es la doctrina de Balaam, según nos dice la Escritura. Una enseñanza engañosa que busca justificar el pecado, a menudo con motivaciones egoístas y con el objetivo de relajar los estándares morales y espirituales de la palabra de Dios. Eso es algo que en nuestros días, en nuestra generación,
lo vemos muy acentuado en muchas iglesias, en muchas denominaciones. O sea, esto de relajar los estándares morales y espirituales de la palabra de Dios. Relajar el tema del pecado es algo que se puso de moda en algún momento. No sabemos cómo es que pasó, pero pasó. Y de pronto ha ocurrido que en muchas congregaciones se ha relajado esto. Incluso en alguna ocasión les dije que me invitaron a predicar en una congregación y el pastor me dijo: oye, Saúl, nada más te pido una cosa, no me vayas a regañar a los hermanos, por favor. Le dije: ¿cómo? No, pues yo cuando ando regañando. ¿Me has visto regañando gente alguna vez? No. No, o sea, quiero decir que pues, ¿de qué vas a predicar? Le digo: pues no sé, me estás invitando apenas, voy a orar, voy a preparar el mensaje. Pero ¿cómo eso de que no los regañes? Sí, o sea, pues es que luego vas a salir ahí, que el pecado y que, a ver, a ver, o sea, ¿no quieres que les predique del pecado? Entonces me di cuenta que esa congregación a donde me estaba invitando era una de estas que han relajado el tema. O sea, ¿por qué lo relajan? Porque casi no hablan de eso. Casi no se predica del pecado. Casi no se advierte contra el pecado. O sea, congregaciones donde los temas pues son otros, donde siempre de manera constante se está hablando temas motivacionales, temas de prosperidad, ¿verdad? O sea, todo eso, gratitud, adoración, y todo está bien, pero o sea, el pecado, cero. No se habla. Interpretan hablar de pecado como algo que es que vas a regañar a la gente. Entonces, si tú entiendes que hablar de pecado es como regañar a las personas o hacer sentir mal a las personas, quiere decir entonces que es muy probable que allí hay situaciones de pecado, ¿o no? Ese es el punto. Ándele. Se van a sentir aludidos. Entonces, pues mejor no. Eso ha pasado, hermanos, mucho en nuestra generación. Se ha relajado demasiado el tema. Se han doctrinas bíblicas se han convertido en doctrinas de hombres. Y se han hecho interpretaciones de las escrituras a modo, para que la gente no se sienta ofendida, no se sienta aludida, no se sienta regañada, no se sienta mal. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que ha pasado. Y sabe que eso es lo que dice Apocalipsis, es la doctrina de Balaam. Y en eso se ha convertido la enseñanza en muchas congregaciones, y se ha convertido la predicación de muchos pastores, de muchos predicadores, en lo que la Biblia llama la doctrina de Balaam. El camino, hermanos, de los extraviados sigue vigente. El camino de los extraviados, el camino que marcó Balaam, sigue allí. Está todavía trabajando. Está funcionando, está ahí disponible para cualquiera que quiera andar por ese camino. Y lamentablemente ese camino de los extraviados sigue todavía causando estragos en el mundo en general. Porque si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo ven ahorita el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo dice la Biblia que está el mundo, o cómo dice la Biblia que va a estar el mundo en la última generación, en los días previos al regreso de Mashiach? Dice la Escritura, y dijo nuestro Santo Maestro, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así va a ser la cosa. Y así es. Así está ahorita. ¿Cómo eran las cosas en los días de Noé?
¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Torá en los días de Noé? La gente se dedicaba de tiempo completo a hacer el mal. O sea, el pasatiempo de la gente en general era maldad pura. La maldad en su máxima expresión. Tenían ellos doctorados, maestrías en maldad, en pecado, ¿no? Tremendo. Entonces, eso era la humanidad en los días de Noé. Y dijo Mashiach, así va a ser en los últimos días. El Rab Shaul advierte también en una de sus cartas a Timoteo de cómo van a ser las cosas en los últimos tiempos, en esos días malos, en esos días terribles. Habla el Rab Shaul del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Mashiach dijo, se multiplicará la maldad. Y debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos, y ahí ya habla de los creyentes, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, la Escritura nos advierte que en los días postreros, en los días previos al regreso de Mashiach, mis hermanos, muchos hermanos, muchos creyentes abandonarán el camino recto para seguir el camino de los extraviados. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y puesto que estamos hablando de Balaam y que estamos diciendo que en algún tiempo él debió haber sido un siervo de Dios, un hombre bueno, un profeta que estaba del lado de Dios, pero que se extravió y que se perdió. Y puesto que él dejó un camino marcado, y puesto que segunda de Pedro capítulo 2, que estamos tomando de ahí nuestro texto base, todo el capítulo de segunda de Pedro nos habla de una generación de personas que estarán en las filas de los creyentes, pero que abandonarán el camino para seguir el camino del mal, para obtener el premio que la maldad les ofrece. Entonces debemos de tomar esto en cuenta, tomar esto como una advertencia y estar conscientes, hermanos, de que nadie está exento de caer. Nadie puede decir, yo jamás caería. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Aunque otros te dejen, yo jamás te dejaré. Yo jamás te abandonaré. ¿Y qué pasó con él? Entonces nadie está exento de caer. Ustedes saben quién era Pedro, el principal de los discípulos de Yeshua, el más aventajado, el que Yeshua escogió para estar a cargo de los demás. Y si Pedro cayó, ¿no puedo caer yo? Nadie está exento de caer. Cualquiera, mis hermanos, cualquiera puede extraviarse. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos. Y estos días, estos tiempos y estas circunstancias que nos rodean hoy nos exigen a nosotros una mayor fidelidad. Nos exige mayor santidad. Estos días nos exigen a nosotros una mayor concentración, un mayor compromiso y, por supuesto, mayor obediencia. Yeshua dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entre tanto que yo me voy y regreso, ustedes tienen que estar muy alertas, pero muy alertas, porque si te descuidas tantito, puedes caer y puedes extraviarte. A cualquiera le puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice 1 Corintios 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos y la tentación está a la puerta y el mal nos tiene acorralados a todos. ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos vencer? Porque la Escritura nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es fácil decirlo, pero realmente vencer, realmente triunfar, eso no es tan fácil. Necesitamos mucho del Eterno, necesitamos mucha oración, necesitamos mucho estar unidos, necesitamos mucho el apoyo mutuo, necesitamos mucho el estar pendientes, el tener un compañero. Recuerda cuando hicimos aquel taller de rompiendo las cadenas y que hablamos de todas estas cosas del mal y hablamos de la necesidad de tener un compañero, alguien en quien puedas confiar, alguien a quien le puedas decir las situaciones por las que estás pasando, tus luchas, tus tentaciones, a alguien a quien le puedas compartir incluso tus caídas, alguien que pueda estar ahí para ayudarte. Dice la Escritura, mejores son dos que uno. Porque cuando un creyente se queda solo, cuando un creyente se aísla, cuando un creyente no tiene un compañero de oración, le pasa lo que dice la Biblia: hay del solo que no hay un segundo que lo levante. Entonces, por eso, en estos días, en estos tiempos que vivimos, necesitamos desesperadamente tener a alguien que sea nuestro compañero de oración y que utilicemos ese recurso. Otras veces les he compartido el testimonio de los alcohólicos, los que están en grupo AA, y les he compartido cómo ellos cuando se enteran, y me tocó estar ministrando con ellos en reuniones en casa, y recuerdo una ocasión que estábamos ahí en plena reunión y luego ya me tocó a mí el momento de estarles dando el tema de la palabra de Dios, pero en eso uno de ellos recibió una llamada y la llamada tenía que ver con que alguien de uno de los grupos que tenían pues había caído y que andaba tomado y que estaba allá en una cantina, y ellos dijeron: hermano pastor, discúlpenos por favor, nos tenemos que ir a rescatar a este compañero. Y les dije: no, adelante, entiendo de prioridades y adelante, ¿verdad? Hay que ir a rescatar a esa persona. Y así es como ellos pues trabajan, como funcionan. Y algunas personas yo les llegué a decir eso. Yo les llegué a decir: háblame. O sea, háblame, yo soy tu amigo, pero háblame. Háblame, por favor. Háblame. Aunque ya estés en camino allá, tú háblame, yo voy a ir. Y si ya estás en la cantina y si ya te tomaste la primera háblame, yo voy a ir. Pero si no me hablas, no puedo hacer nada. Es importante tener ese recurso y usar ese recurso que Dios te da. Utilizar a los compañeros. Para eso estamos aquí, para apoyarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para darnos la mano, para ayudarnos a levantarnos también. Pero necesitamos echar mano siempre, mis hermanos, de los recursos que Dios nos ha dado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, y que el Padre nos siga ayudando y nos siga sosteniendo en estos tiempos difíciles y complicados.